Arbia informa. Bienvenidos. Este es el Servicio Federal de Noticias de Arbia, Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Gobierno. Buenos Aires. En una auditoría interna, encargada por la propia María Eugenia Vidal, confirmaron los aportes truchos a la campaña electoral del año pasado y además encontraron personas que aportaron hasta 5 millones de pesos, pero que no figuran en el listado presentado a la Junta Electoral. En tanto, el presidente Mauricio Macri habló sobre el tema en una entrevista telefónica, refiriéndose a una posible modificación al sistema electoral, pero cuando se le preguntó sobre el tema de los aportantes truchos, cerró abruptamente la nota. La justicia tiene que actuar como corresponde, nosotros no tenemos nada que ocultar, la información ya está suministrada. No voy a esperar a la propuesta de hacer un sistema, una reforma electoral que le dé mayor transparencia y que no deje estos agujeros que deja la legislación actual. Creo que hay mucha hipocresía en todo esto y que creo que hay que corregirlo a partir de una ley que modernice el sistema electoral definitivamente. Los aportantes que eran beneficiarios de planes sociales, ¿fue un error de la campaña? No voy a opinar hasta que la justicia no termine el tema. Bueno, Sergio, presidente, le agradezco mucho este contacto. Durante la madrugada del sábado, se produjo un incendio en la sucursal del Banco Nación de Bahía Blanca. Otro incendio se produjo en una oficina de ANSES en Salta, que estaba cerrada por refacciones. Casualmente, en ambos edificios hay documentación que podría complicar más a Cambiemos y a María Eugenia Vidal en el escándalo de los aportantes truchos. Política. El licenciado Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio y candidato a presidente para el 2019, en una entrevista con el periodista Chiche Hellblum, expuso el foco de destrucción del gobierno y explicó la gravedad de la crisis económica y política en la que se metió Macri y que podría llevarlo a no terminar su mandato. Tratemos de que esto no termine como Alfonsín y de la Rúa, como dijiste, y yo hoy no te lo puedo garantizar. Estamos en una situación extremadamente delicada. Es la primera vez que, aparte de estar preocupado por los de abajo, están preocupados por los de abajo, porque están desapareciendo, querido, igual que las pymes. Nos vamos a quedar sin acero, sin aluminio, sin combustible, sin harina, y después, ¿cómo es? Esta decisión que han tomado es la primera vez que las grandes empresas están por lo menos tan mal o peor que las pymes. País. El líder mapuche Facundo Jones Walla fue finalmente trasladado a la casa de su abuela en Esquel, luego de un año detenido en la cárcel a la espera de una definición de la justicia federal sobre su extradición a Chile. Mientras tanto, permanecerá con tobillera electrónica cumpliendo esta medida de coerción. Inflación. Tarifazos. A partir del 15 de agosto, el boleto de colectivo en el área metropolitana de Buenos Aires subirá 1 peso cada mes hasta octubre. El pasaje de tren subirá mensualmente entre 50 y 75 centavos, según lo anunció el viernes el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. En tanto, renovar el pasaporte aumentará también en agosto de 950 a 1.500 pesos. El DNI, por su parte, subirá de 100 a 300 pesos, según lo reveló el Registro Nacional de Personas. Educación. Quienes se encuentran enrolados en la Confederación de Trabajadores de la Educación realizan un paro nacional para exigir la convocatoria a una paritaria nacional y la resolución de los conflictos que perduran en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En tanto, a pesar de la conciliación obligatoria, docentes bonaerenses de SUTEBA se suman al paro nacional que lleva adelante CETERA. En la ciudad, maestros y maestras de UTE paran hoy y mañana, mientras que los privados de SADOP solo hoy. Eduardo López, titular de UTE. De manera tal que hay un proyecto nacional y provincial de deterioro y precarización de la educación pública. ¿Qué dijimos nosotros como esos carteles que ahí tiene Silvia y tantos más? Por el derecho social a la educación, por una nueva ley de financiamiento educativo, en defensa de la jubilación docente, en defensa de las luchas provinciales. Estos carteles que ustedes ven acá los tenemos desde cuando empezara a discontinuar la paritaria. Y sucedió cada una de las cosas que
dijimos que iba a pasar, pero sucedió algo más. Dijimos que si hacían esto, íbamos a luchar. Y hoy empiezan las 48 horas de Jornada Nacional de Lucha en defensa de la educación pública, con paros que van a ser masivos y contundentes en esas provincias donde aún no hubo una solución coyuntural salarial. Gobierno. Aportantes truchos. También estaría implicado el gobierno de la ciudad, que conduce Horacio Rodríguez Larreta. Tamara Rosenberg, fundadora de la organización La Alameda, contó que decenas de personas se encontraron como falsos aportantes, y muchos son empleados del propio gobierno porteño, que fueron usados para encubrir miles de pesos que no pueden justificar su origen. Judiciales. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi desestimó la denuncia presentada por los directivos de Telam contra sus trabajadores por supuesta usurpación del edificio. Por otra parte, en una asamblea, los trabajadores y trabajadoras ratificaron la permanencia pacífica y la huelga para reclamar la reincorporación de los 357 despedidos. Provincia. Pergamino. El boleto del transporte público pasará a costar de 17 pesos a 23,50. Desde el bloque de concejales de Unidad Ciudadana, PJ, sostienen que no se puede seguir recargando los precios a los usuarios y presentarán un proyecto para que el municipio subsidie el precio del boleto en el transcurso del año. Álvaro Reynoso, concejal de Unidad Ciudadana. Y bueno, el expediente plantea que los costos para la empresa han aumentado considerablemente debido a algunas razones que son de congelamiento o la disminución de subsidios de parte del gobierno nacional, el aumento del gasoil, las paritarias que se cerraron en marzo en un 15% por parte de los trabajadores y sobre todo el aumento también del mantenimiento de los colectivos. Por esto la empresa pidió un aumento de 23,50, es decir que pase de 17 pesos a 23,50 el boleto. Nosotros obviamente nos oponemos a esta cuestión y presentamos hace ya 3 semanas un proyecto que lo que plantea es la emergencia en el transporte público en Pergamino, que dura 6 meses y durante ese lapso de tiempo se prohíbe el aumento del boleto, de cualquier tipo de aumento, y el municipio va a subsidiar. Derechos humanos. En la causa que investiga la muerte de Santiago Maldonado, la abogada de la familia pidió que se citara al experto Enrique Prueger, quien informó sobre el análisis del polen y las temperaturas del agua que ponen en duda las conclusiones de la autopsia oficial. Ariel Garbars, especialista en telecomunicaciones e investigador de la causa. Es justamente que el polen que él tenía en el pantalón, en menos de 30 días, se tiene que desprender. Y eso sin lugar a duda. Y está apoyado por 2 biólogas. ¿Qué quiere decir esto? Que no estuvo en el agua más de 70 días. No estuvo. Primero, tomaron contacto con el cuerpo de Santiago el mismo primero. Los gendarmes tomaron contacto, lo aprendieron. Hay 2 testigos de eso. El problema que tenemos es inminente. Tenemos un problema grave ya. El miércoles se cumple no solo un año de la desaparición forzada y muerte de Santiago, también se cumple un año obligatorio de las empresas de telefonía celular para guardar los datos y metadatos. Quiere decir que el jueves ya pueden estar borrados esos datos que nos conducen a los responsables directos de la desaparición y muerte de Santiago. Educación. Los docentes universitarios no iniciarán el segundo cuatrimestre el próximo lunes. Desde CONADU llaman a un paro entre el 6 y el 10 de agosto en reclamo a una mejora en la oferta paritaria, que fue del 15% y en cuotas. Esteban Rossi, docente de la Facultad de Bioingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La paritaria estamos al mes 7, todavía no hemos podido cerrar paritaria. El único aumento que hemos recibido fue un 2% de cláusula gatillo del acuerdo de 2017, más un 5% que fue, digamos, unilateralmente otorgado por el Ministerio de Educación, porque nosotros no accedimos a la propuesta del aumento del 15% porque lo entendíamos insuficiente a principio de año. Y hoy mucho más, porque ¿no? La situación ha cambiado respecto de lo que era febrero-marzo, donde se planteaba este 15%, en función de que no hay respuesta del Ministerio de Educación, y las 2 centrales universitarias, CONADU y CONADU Histórica, definieron ese total de actividades en las universidades nacionales a partir del 6 del 8, ¿no?
Gobierno. La intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior comienza hoy con el envío de tropas a la frontera norte del país. El primer contingente es de 300 efectivos. En los próximos días enviarán a 200 militares más. El gobierno pretende llegar a 4.000 a fin de año. Derechos humanos. Al cumplirse un año de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, el joven que luchaba por los derechos de los pueblos originarios en la Pull-Off en Resistencia de Cuyamén, organismos de derechos humanos convocan a una marcha a las 17 horas en Plaza de Mayo. Sergio, hermano de Santiago. Porque la lucha de Santiago no solamente es de nuestra familia, no es algo que nos pertenezca, ya trascendió fronteras, trascendió todo lo que nosotros podemos imaginar y vemos como todos y todas se lo atribuyeron y lo creen como si fuera un hijo, un hermano, un amigo, un primo. Y eso para nosotros es muy alentador porque no sé si vamos a poder estar todo el tiempo atrás de esto porque es el Estado el único responsable de que nosotros tengamos que hacer un peregrinaje para poder alcanzar la verdad. En tanto, el perito criminalístico Enrique Proeger, coordinador de un equipo de docentes de distintas universidades que investigaron el caso Maldonado, explicó que lo que hicieron fue revisar y verificar la autopsia de las 104 páginas y se encontraron con una serie de errores. Que lo hicimos por absoluta certeza de que es imposible que un cadáver se sostenga más de 20 a 30 días bajo ninguna circunstancia en el agua porque el polen desaparece y estaba lleno de polen. Así que eso es un dato más que interesante. Por otro lado, aplicaron las tablas, en este caso de REG y de Medea, y la tabla de REG expresa concretamente de que se debe trabajar con temperaturas medias. Y cuando vos te das cuenta cómo analizaron ellos la tabla, evidentemente utilizaron las temperaturas mínimas que constan en la propia pericia de la autopsia. Y eso es grave, es una falta de conocimiento estadístico, ¿no? Uno tiene que promediar las temperaturas de la desaparición y todas las temperaturas que se dieron en el proceso mientras estuvo desaparecido de las aguas del río Chubut. Y eso no se hizo. Sindicales. Los obreros del astillero Río Santiago, ubicado en el partido bonaerense de Ensenada, enfrentan amenazas de despidos y aseguran que hay una política de paralización y vaciamiento de la actividad. Además, el domingo pasado, fueron blanco de una operación de prensa desde el programa televisivo Periodismo para Todos, conducido por Jorge Lanata. Denis Vilardo, delegado del astillero Río Santiago. Nosotros venimos denunciando que este gobierno, mientras paraliza el astillero Río Santiago, ha comprado embarcaciones en Israel y en Francia con sobreprecios notorios por los 4 presupuestos anuales del astillero Río Santiago de la gestión Vidal Macri. O sea, es impensado que están preocupados por el tema del déficit. Lo que están preocupados es por aplicar una política de ajuste que le exigen los organismos de crédito internacional, para los cuales no tiene sentido que un país tenga un astillero, porque los países tienen astilleros para producir para su flota mercante, para su flota de mar, para su flota pesquera, y eso es justamente lo que no quieren. Lo que quieren los organismos internacionales de crédito es que le entreguemos todo el país. Género. En el Senado de la Nación se firmará el dictamen conjunto de las comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales sobre la despenalización del aborto. Por mayoría, se podrá rechazar, introducir cambios o acompañar el proyecto sancionado en la Cámara de Diputados. El texto que sea firmado será el que se debatirá en el recinto el 8 de agosto. Medios. Radio Con Voz decidió dar por terminada la participación de Humberto Tortonese en el programa Black and Talk, que conducía junto a Elizabeth Bernassi, quien en un acto de solidaridad con su compañero también abandonó el ciclo que se emite desde el 2014. En medio del clima de despidos y reestructuraciones que viene afectando a los medios en general y a las emisoras en particular, la negra Bernassi dijo que la decadencia no es de las radios, sino empresarial. Y de verdad creo que con la salida de este programa quizás hasta se pueda conseguir que entre más pauta publicitaria, más pauta del gobierno o más pauta de lo que sea, qué sé yo. Yo creo que lo lamento por mis compañeros porque de verdad vienen cagados a palazos
O sea, vienen de ser echados de una radio que ni siquiera les pagó la indemnización, de una radio que justamente también a nosotros nos debe plata, de una radio que hoy se dice que las radios no facturan, y loco, dejémonos de joder, las radios facturan, no todas. Algunas radios siguen facturando porque la guita está, plata dando vueltas hay, no les toca a todos. Hoy hay más plata por callar que por hablar. Noticia Federal. Una masiva movilización en Plaza de Mayo reclamó justicia a un año de la desaparición de Santiago Maldonado. Santiago fue visto por última vez el 1 de agosto del 2017 en la pull-off en Resistencia de Cuyamén, en el marco de un operativo represivo de la Gendarmería contra la comunidad mapuche. Santiago se había acercado a apoyar y acompañar el reclamo territorial que el pueblo originario mantiene desde hace tiempo. Sergio Maldonado, hermano de Santiago. Es un respaldo y es un abrazo a nosotros, es un fortalecimiento y demostrar de que el pueblo sigue rechazando todo este tipo de cosas y no va a permitir de que algo quede impune. Y eso en realidad no solo es por Santiago. Hoy nosotros convocamos diciendo que Santiago es solidaridad. Es por todos aquellos que no tienen voz o no pueden salir a pelearla o no tienen por ahí al alcance una cámara o la forma de hacer una lucha porque no pueden, porque no les sale o tienen otras, o lo llevan desde otra manera. Así que por todos ellos también es que Santiago es solidaridad, por aquellos que no pueden pelearla. En tanto, encapuchados lanzaron piedras y adoquines y rompieron las puertas del salón en el que se presentó la película El Camino de Santiago, dirigida por Tristán Bauer en el ND Ateneo. Las cámaras de C5N registraron el atentado. Bueno, incidente. Están agrediendo, están entrando, tirando bombas. Están tirando bombas contra el... Están rompiendo todo. Estábamos haciendo el reportaje con Víctor Heredia y irrumpieron en forma violenta, atacando, rompieron las puertas del teatro. Minutos después de que el periodista Gustavo Silvestre mostrara el ataque en la presentación de la película, realizaron una amenaza de bomba al canal. Judiciales. El juez Claudio Bonadío llamó a indagatoria para el 13 de agosto a Cristina Fernández de Kirchner por supuestas coimas en la obra pública. Con 33 allanamientos, ordenó la detención del secretario de Coordinación y Gestión durante la administración de Julio De Vido y varios empresarios. La acusación está basada en unos cuadernos encontrados de anotaciones. Política. El diputado por Unidad Ciudadana, Leopoldo Moró, acorraló a Marcos Peña en la sesión de diputados con la injerencia ilegal de Cambridge Analytics en las elecciones y leyó el informe del Parlamento inglés, donde muestra el rol de la empresa en el armado de una campaña anti-Kirchner. Reveló además los vínculos a través de una fundación entre un miembro de Cambridge y el presidente Macri. Quiero decir que en nuestra información además no se habla solo de una campaña anti-Kirchner, sino una campaña anti-todos, que incluye al candidato del Frente Renovador de aquel momento, Sergio Massa. Pero lo grave de todo esto es los vínculos que tienen con el gobierno. Concretamente, señor presidente, el señor Alexander Nick registra por la Dirección de Migraciones varios ingresos a la Argentina, el último de ellos en el mes de noviembre. El señor Max Taylor, que es el responsable de minería de datos significa reunir las bases de datos y analizarlas desde el punto de vista de los patrones, las tendencias, etcétera. O sea, el que prepara estos trabajos sucios ingresa a la Argentina según Migraciones en el 2014 y en el 2017, siempre antes de procesos electorales. Provincia. El procurador general interino, Eduardo Casal, desplazó al fiscal Hernán Shapiro, que investigaba los aportes truchos a las campañas electorales de Cambiemos del 2015 y 2017 en la provincia de Buenos Aires. Lo reemplazó por el titular de la Fiscalía Federal 2 de La Plata, Guillermo Ferrara. Inflación. Siguen los tarifazos. El pasaje de subte costará 12 pesos con 50 desde el viernes, lo que representa un aumento del 66%. País. Jujuy. Durante varias horas mantuvieron a Milagro Sala aislada en el hospital luego de encontrarla inconsciente en la prisión domiciliaria, sin permitir que sus familiares la vieran. Finalmente, el director del hospital Paulo Soria, el doctor Marcos Rivas, informó que la líder de la Tupac Amaru está alojada en una sala común, en perfecto estado de salud y que solo esperan la orden del juez Puyén Hermanos para su traslado.
Milagro Sala lleva 929 días privada de la libertad. Género. Se realizó una reunión entre senadores e integrantes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, para que se garantice que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo obtenga dictamen y se pueda discutir en el recinto. Desde ambas partes señalaron que hubo acuerdo en que se haga modificaciones al proyecto original para poder obtener los votos necesarios para un dictamen favorable. Estela Díaz, integrante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, seamos optimistas. Vamos a tener una sanción este 8 y creo que el 23 de agosto, no mucho más allá del mes de agosto, debería ser la sesión en la Cámara de Diputados, a donde, por supuesto, como campaña, vamos a insistir en que diputadas y diputados insistan con el proyecto original, que ya fue un consenso amplio y que además muchos de los aspectos que en tal caso se están incluyendo en estos cambios van a poder ser contemplados en la reglamentación de la ley. Ese es el compromiso del Ministro de Salud. Así que bueno, en agosto el aborto legal va a ser ley en la Argentina. Política. Luego de conocerse versiones sobre otro pedido de desafuero a Cristina Fernández de Kirchner que llevaría a cabo el juez Claudio Bonadío, el presidente del Interbloque Argentina Federal, Miguel Ángel Pichetto, ratificó la posición institucional del Senado en el sentido de que no procede el desafuero mientras no haya sentencia. En tanto, en los allanamientos ordenados por el fiscal Carlos Stornelli, no aparecieron los cuadernos originales, que son la presunta prueba de la corrupción que realizaban empresarios de la construcción a cambio de licitaciones en el Ministerio de Planificación Federal. Graciana Peñafort, abogada. Hay una cosa que incluso los que celebran hacen una celebración tonta, porque estas prisiones dictadas mal están destinadas a no ser prisiones permanentes y además quedan viciados los casos reales. Entonces es como un contrasentido, porque estas prisiones terminan viciando los procesos, hacen que no sean válidos los procesos en los cuales se dictan. Con lo cual así se extingue también muchas posibilidades de aplicar la justicia correctamente. Yo creo que la vulneración del principio de inocencia es un problema grave en la Argentina y también da cuenta de una profunda degradación de sectores del Poder Judicial, aunque del Poder Político también. Porque vamos a ser claros, los jueces no hacen esto sin el guiño del gobierno. La Cámara Nacional Electoral puso fin a la intervención del Partido Justicialista en manos de Luis Barrio Nuevo. La diputada por Río Negro, María Emilia Soria, confirmó que el fallo restituye a José Luis Gioja como presidente del PJ Nacional. Judiciales. Comenzó el juicio político al ex juez en lo contencioso y administrativo de La Plata, Luis Federico Arias. El juez fue quien frenó desalojos, los tarifazos, ordenó reiteradamente el respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes, falló contra las sanciones que intentaba imponer a los docentes el gobierno de la provincia y frenó el decreto que modificó la ley de medios. Esas son las cuestiones que más han molestado, son las verdaderas causales de este juicio político. Lo demás es todo chamullo, digamos, ¿no? Hablar en términos coloquiales. Yo no tengo denuncias de particulares, no tengo denuncias de abogados, no tengo cuestiones patrimoniales de ningún tipo, solamente estas son denuncias de otros jueces o de funcionarios políticos. Todas referidas a sentencias mías, a criterios judiciales, que no pueden ser sometidos a juzgamiento. Y este es otro problema. A mí no me están imputando irregularidades, me están imputando contenidos de las sentencias. Arias falló así, falló allá, allá, y eso es realmente grave porque forma parte de la garantía de independencia de los jueces. Imagínense si un juez, por revocarle una sentencia a una cámara, lo sometieran a un juzgamiento. Sería imposible ejercer como magistrado. Bueno, esto es lo que están haciendo. Educación. 2 trabajadores de la educación fallecieron a consecuencia de la explosión de una garrafa en la escuela primaria 49 del partido de Moreno. Las víctimas son la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Orlando Rodríguez. Desde los sindicatos de educación y de estatales señalaron que el hecho pone en evidencia el estado en que se encuentran las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, algo que ellos ya venían advirtiendo. Mirta Petrocini, de la Federación de Educadores Bonaerenses.
El tema del gas, el tema de electrificación, el tema de las instalaciones eléctricas, están poniendo en riesgo a nuestros chicos también y a los docentes. Este es el límite, es un dolor terrible. Es más, muchas veces en nuestros puntos de agenda de reclamo que no escucha este gobierno, antes del salario está el problema de las condiciones laborales, pero en las condiciones de los chicos. Claro, así todas las familias eligen otra opción, porque entrar a una escuela, tener estos peligros, estos riesgos, denunciados, no atendidos, hay un desinterés y una indiferencia. No somos los gremios el problema es la decisión política. Medios. Desde la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, que reúne a titulares de salas, productores, empresarios teatrales y musicales, repudiaron públicamente los incidentes ocurridos en el Teatro ND Ateneo, previo a la proyección del documental sobre Santiago Maldonado, manifestando el repudio a cualquier hecho de violencia que atente contra la libertad de expresión. Ciudad. Organizaciones sociales realizaron ayer una nueva jornada de ollas populares ante la grave situación que está provocando la política del gobierno en los barrios más pobres. Marianela Navarro, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha. Hacer visible la grave situación que viven nuestros barrios, los más pobres, los sectores más humildes, y también el aumento de la pobreza y de la desocupación en el interior del país, ¿no? La realidad es que las medidas económicas que ha tomado el gobierno nacional han tenido un impacto terrible en todo nuestro sector. Hemos recibido boletas de luz de 3.000 o 2.500 pesos cobrando 4.750, es decir, estamos entrando en una situación de ahogamiento de los sectores más humildes, de los trabajadores de las cooperativas, que ya no se puede soportar de ninguna manera. Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Para más información, entra en arbia.org.ar.